Se exige por parte del Fondo Monetario una reformulación de la cuestión laboral, también reformas en el orden previsional y una reforma impositiva, que sería la primera que se tiene que cumplir y de ser posible antes de fin de año. Pero muchas cosas tienen que pasar en el medio, entre otras cosas, tener un número interesante de asientos en el Parlamento. ¿En qué constaría esa reforma tributaria en la Argentina? Saludo a Guillermo Poch. Guillermo, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Pepe? ¿Todo bien? Guillermo es tributarista, está con nosotros. ¿Y hacia dónde apunta el pedido del Fondo Monetario Internacional? En términos generales, ¿hacia dónde se debe apuntar con el sistema tributario de la Argentina? Bueno, lo que están buscando es una armonización del monotributo con el régimen general. Por otro lado, eliminar impuestos transaccionales y que generan distorsión, como ser impuestos sobre los ingresos brutos. Y cuando hablamos de transacción, impuesto al cheque. Son impuestos distorsivos que ya de larga data venimos criticándolos a ambos. Claro. Ahora, Guillermo, ¿qué es una armonización del monotributo? Digo, porque hubo quienes decían lo que quiere el fondo es que desaparezcan los monotributistas. Viste que o sea, ahora todo es como muy tremendo y muy extremo. ¿Qué es una armonización? Bueno, ahí vamos a ver en qué termina siendo esa letra de la ley que surja del ámbito del Congreso, pues se va a tener que ventilar en el Congreso. Toda la materia tributaria tiene que discutirse primero en Cámara de Diputados. Lo que va a tener que suceder, tal vez, de alguna manera, para cumplir con el fondo, pero también hay que entender las necesidades de la gente. El monotributo es ese primer escalón entre la informalidad y la formalidad. Y después sucede otra cuestión importante también a nivel previsional, se sabe, esto es dato, diciembre 2024 cayó interanual más la gente de asalariados que después, o sea, que los que ingresaron en el monotributo. O sea, ingresó más gente en el monotributo que la gente que ingresó en el ámbito privado, por así decirlo. Con lo cual, todo eso va a tener que discutirse y vamos a ver, no es que solo el fondo define, sino también, como decía Pepe al inicio, tema de bancas, la selección. Pero ya le doy paso a Julieta, que tiene una pregunta para hacerte, pero aquí en este caso ingresan al monotributo finalmente porque las empresas no lo quieren contratar de modo fijo, es decir, entonces, ¿quiere decir que la reforma tributaria depende primero de la reforma laboral? De alguna manera sí, o sea, ahí, Pepe, hay que entender que la norma fiscal, tributaria, previsional en Argentina es cara. Si toda la gente se está yendo del monotributo, la sociedad está hablando. O sea, no es solo que quiere el empresario, le conviene, sino una necesidad. O sea, eso también a veces hay que comprender esos datos. Vos decís, cayó X cantidad. Se habla de 256.000 personas que dejaron de estar en el régimen laboral, asalariados. Y 284.000 pasaron al régimen del monotributo interanual diciembre 2024. O sea, la gente migró, por así decirlo, en grandes números, del régimen general de asalariado a monotributo. Habla por sí mismo los números. Después hay que descifrar qué es lo que sucedió, pero eso es dato. Julieta. Sí, yo creo que en el monotributo en realidad te entra todo, ¿no? Te entra desde un trabajador quizás muy precarizado a trabajadores que cobran en dólares al exterior y utilizan digamos, la fórmula del monotributo. No sé si armonización tiene que ver con esto. ¿Para qué dejas el monotributo, no? Bueno, o sea, ahí el monotributo, por eso decíamos, involucra un montón de cuestiones. También a veces lo que se habla off the record es que un poco también está usado por la política y eso es lo que quiere dejar de lado de alguna manera el Fondo Monetario Internacional, que no se pierda parte de la recaudación que debe ir a hacer, o sea, a través de que se lo esté articulando desde ese lado. Me gustaría saber después cómo terminás armonizando entre las necesidades de la gente, la necesidad de recursos tributarios y también ayornar el sistema previsional. O sea, Argentina se merece una reforma tributaria y previsional. Claro. La pregunta que te hago es, el presidente llega, digamos, entre una de las promesas que hizo y que además la sigue sosteniendo con bajar impuestos, sacar impuestos. Ayer habló de que van a volver, por ejemplo, las retenciones al campo, ¿no? Digo, pero si vos tuvieras hoy que sacar el impuesto más distorsivo y que no le desequilibre las cuentas al gobierno, ¿por cuál empezarías? Bueno, ahí un impuesto muy distorsivo en el ámbito nacional es el impuesto al cheque. El impuesto sobre los débitos y créditos genera mucha distorsión. La empresa puede estar perdiendo plata y ya está pagando un impuesto por el mero movimiento de fondos en el ámbito bancario. Claro. O sea, lo estás premiando por ir a un mercado fuera del bancario o fuera del régimen digitalizado. O sea, eso marca una incongruencia. Después, en el ámbito provincial, todos sabemos que el impuesto sobre los ingresos brutos se va acumulando etapa tras etapa. Es un impuesto que nace con una alícuota muy baja. Hoy hay actividades que tienen un 9% como tasa, como alícuota.
O sea, por cada 100 pesos, 9 pesos se están pagando impuestos sobre los ingresos brutos. Es distorsivo y caro. Bien. Bueno, perdón, denme un minuto y te pido que te quedes, Guillermo, porque tenemos que ver otro tema sensible también que tiene que ver con lo sucedido en las últimas horas. Muchos especulan que a partir de que el dólar tenga un nuevo valor, eso se puede trasladar a precios. Guillermo, ¿qué opinás de todo este tipo de cuestiones? Sucede, o sea, claramente es datos. Argentina corre detrás del dólar. Si estaba esa expectativa, siempre la economía se mueve a partir de expectativas. Pero hacen siempre lo mismo, Guillermo. Siempre hacen lo mismo, juegan con la especulación de que el dólar puede saltar al diablo, te marcan los precios y después para bajarlos únicamente a costa de no comprar absolutamente nada. Ya lo hicieron y ahora intentaron volver a hacerlo. Lo malo es que siempre repetimos las mismas recetas. Entramos en crisis, subimos los impuestos y después nunca vuelve para atrás. Claro, o sea. A Fernando lo hemos escuchado más de una vez hablar del tema de impuestos, Fernando, ¿no? Acá lo tenemos a nuestro tributarista, con lo cual me imagino que en el medio de toda esta situación, digamos, porque la gente también te paga el IVA, ¿no? Y vos también tenés que a su vez pagar toda una chorrera de impuestos, ¿o no? Yo creo que ese es un trabajo que va a tener que realizar la gente de economía con nuestro presidente. ¿Pero por qué? Porque ustedes entiendan de que simplemente el IVA representa casi una cuarta parte de lo que ustedes pagan de alimentos, es el 21%. Y a eso sumarle todo el collage. Nosotros que somos comerciantes pequeños, tenemos empleados, le pagamos el sueldo y aún tenemos que pagar el 931, que es el aporte patronal, que escuchen, representa más del 50% del sueldo. Fernando. Entonces, señor tributarista, yo le pediría a usted que lo divida en 3 categorías y esto haría de que más comerciantes tomen gente, aún pidiéndole la reforma laboral, que es lo que más necesitamos. Bueno, Guillermo, ahí hay un desafío directo para vos, contame. Bueno, Argentina, como dije antes, tiene que hacer una gran reforma. Hay que cambiar esa tendencia de que la gente de alguna manera está en el monotributo. Pero ¿se puede hacer algo con el IVA? Fernando mencionó recién el IVA. ¿Se puede hacer algo con el IVA? ¿Se puede bajar? En otros lugares el IVA no es tan alto. ¿Se puede, por ejemplo, tener un único impuesto que sea absolutamente ineludible como pasa en algún otro lugar del mundo? ¿Se puede hacer eso? Bueno, ¿se puede evitar montar impuesto tras impuesto que finalmente se le genera al comerciante y al ciudadano una bola intratable? Bueno, muy buenas preguntas. Vamos por parte. IVA. En Argentina hoy, como estamos, va a ser muy difícil. Es el impuesto, la vedette de los impuestos porque de alguna manera la que más recauda. Más recauda un 36%. ¿Cómo haces para bajar un poquito? Con la recaudación. Lo que pasa es que en Argentina vos tenés un impuesto a valor agregado, el IVA, 36%. 10 puntos abajo, un 10% de abajo recién aparece un impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias en un país relativamente normal que genera riqueza debiera ser el que te aporta más recaudación. En Argentina, si uno analiza, un impuesto a las ganancias en las sociedades es el 35%. El tope, de alguna manera, las personas también es el 35%. Entonces, si vos tenés un impuesto a valor agregado con una tasa de un 21%, llamémoslo de manera general, te aporta el 36%. Impuesto a las ganancias con un 35%, o sea, la tasa es mucho más alta. Te aporta 10 menos, Argentina está consumiendo más de lo que genera. Sí. Claro. Si generara más Argentina, o sea, tuviese más generación de riqueza, el impuesto a las ganancias tendría que pasar a ser el primero, quedar en un segundo escalón, un impuesto a valor agregado, bajar la tasa, como vos decís. En Estados Unidos hay estados que tienen un 8% de impuesto a las ventas. Sí. Si vos cambiás esa matriz, pero lo que tiene que hacer Argentina es generar un ámbito donde vengan inversiones para generar riqueza. Gracias, Guillermo.